Fe, razón y amor. Los discursos de Ratisbona. Un ensayo de Pablo Polanco. Resumen. Es bien conocido el discurso pronunciado por Benedicto XVI en Ratisbona el 12 de septiembre de 2006 y las respuestas y reacciones más o menos proporcionadas que suscitó. Y algunos lo han considerado como una respuesta a lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, una simple lectura del texto ayuda a descubrir sin problemas que no es razón e Islam el único tema allí abordado y tal vez tampoco el más importante. Si leemos los textos en su contexto, veremos que Benedicto XVI no solo pronunció el discurso del aula magna de la universidad y así se refirió no solo a la razón, sino también a la fe y al amor en otros discursos ese mismo día. Toda la jornada de Ratisbona tiene de este modo un significado unitario. Son estos los tres grandes temas de aquella en apariencia tranquila jornada que bien podrían servir de pórtico de entrada a otros tantos. El tenerlos en cuenta como punto de partida nos podría servir para afrontar después otros aspectos más en profundidad, como la relación entre razón y revelación, la helenización y la importancia de la razón y la filosofía en el cristianismo. La fe es sencilla. Aquel día comenzaba con una multitudinaria misa en la explanada del Islingerfeld. Al empezar la homilía, el pontífice alemán aludía al lema que presidió ese viaje apostólico en su tierra natal: quien cree nunca está solo. El tema era, por tanto, la fe en su dimensión comunitaria. Nos hemos reunido en una celebración de la fe. Surge, sin embargo, ahora la pregunta: ¿en qué creemos realmente? ¿Qué significa creer? ¿Puede todavía existir algo así en el mundo moderno? El problema de la fe y de su crisis en el mundo actual puede llevarnos a pensar que nos encontramos en una situación crepuscular. Tal vez la fe sea algo demasiado complicado para nuestro complejo mundo. Se podría pensar, frente a esto, el Papa bávaro se refería una vez más a la naturalidad de la fe y a la fe de los sencillos como posible solución. En efecto, tras hacer referencia a las aparentes complejidades de la fe y la teología, añadía con gran convicción el Papa: en su núcleo, la fe es mucho más sencilla. El Señor habla de esto con el Padre al decir: has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las ha revelado a pequeños. Realizaba entonces una breve catequesis sobre el credo de los apóstoles, tal como había ensayado antes su emblemática introducción al cristianismo, el cual propone una síntesis sencilla y accesible de la fe.
En esta perspectiva se demuestran dos cosas. La fe es sencilla, pues toda persona está llamada a poder alcanzarla. El cristianismo nunca será, por tanto, gnosticismo, un pensamiento hermético o una religión esotérica, sino que esa fe puede ser entendida en profundidad por cualquier creyente en pleno uso de sus facultades. Tras esto se refería también Benedicto XVI a la unidad existente entre fe, bautismo e iglesia, por lo que se alude ahí no solo a la dimensión institucional del credo cristiano, sino también a su aspecto eclesial y sacramental. En un segundo punto podemos constatar que el credo no es un conjunto de sentencias ni una teoría, está anclado en el acontecimiento del bautismo, un acontecimiento de encuentro con Dios y el hombre. Sí, quien cree nunca está solo. Dios nos sale al encuentro. Concluía al hacer referencia a la comunión con Dios y con los demás en la iglesia, al recordar la importancia de la dimensión social y comunitaria de la fe. De modo análogo, utilizando una metáfora musical, aludía al día siguiente a la sinfonía de la fe, en las palabras pronunciadas en la bendición de un nuevo órgano en la Alte Kapelle Ratisboniana. En un órgano, los numerosos tubos y los registros deben formar una unidad. Si algo se bloquea, si un tubo está desafinado, tal vez solamente lo perciba en un primer momento un oído atento. En esta imagen de nuestra comunidad en la iglesia, del mismo modo que en el órgano una mano experta debe hacer continuamente que los sonidos desafinados se transformen en la debida consonancia, así también en la iglesia, dentro de la variedad de los dones y los carismas, y mediante la comunión en la fe, debemos encontrar siempre el acorde con la alabanza a Dios en el amor fraterno. La iglesia interpreta en sus creyentes la gran sinfonía de la fe, solo en comunidad y en buena armonía con todos los demás creyentes se puede creer en Jesucristo. Más adelante, Benedicto XVI abordaba la situación de la fe en el mundo secularizado contemporáneo y su inevitable relación con la razón secular. La fe es también un punto de partida de un largo itinerario nacional. Nosotros creemos en Dios, en esta una opción fundamental, pero ¿es esta todavía posible? ¿Es algo razonable? Desde la Ilustración, al menos, una parte de la ciencia se ha dedicado a buscar una explicación al mundo en la que Dios no era necesario. Si esto fuera así, también Dios sería innecesario en nuestras vidas. Pero cada vez que parecía que este proyecto había triunfado, surgía una objeción de modo inevitable. Las cuentas no cuadran. Las cuentas sobre el hombre sin Dios no cuadran, y las cuentas sobre el mundo, sobre todo el universo, sin él tampoco salen. Se trataba de una explicación del mundo etsi Deus non daretur. Por el contrario, el entonces cardenal Ratzinger había propuesto un modelo de pensamiento no necesariamente religioso, pero que debía contar con la premisa del veluti Deus daretur,
tal como sugería Pascal a sus amigos descreídos. Dios está en el fundamento de toda realidad, incluso más allá de la misma fe. El logos de este mundo y la misma inteligencia humana remiten a la razón originaria. Volvía así el Papa Ratzinger sobre uno de sus temas favoritos, la relación entre el mundo y su origen en el logos, la razón creadora. Todo fue hecho por él y sin él no se hizo nada. Juan 1:3. Como la mejor y más profunda explicación de la realidad. Nos encontramos pues ante la cuestión del logos, tal como lo proponían los primeros padres de la iglesia, frente al caos y al azar como fundamento. Al final se presentan dos alternativas. ¿Qué existió primero? La razón creadora, el espíritu que obra o mueve todo, o la irracionalidad que, ajena a toda razón, produce paradójicamente un cosmos ordenado de modo matemático, al igual que el hombre y su razón. Esta última no sería más que un resultado casual de la evolución y por tanto, en definitiva, algo igualmente irracional. De este modo se enfrentan como explicaciones de la realidad el azar y la irracionalidad por un lado, y por el contrario, la creación y la razón como explicación y fundamento del mundo creado y consistentemente ordenado. Como cristianos decimos: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en el Espíritu Creador. Nosotros creemos que el Verbo eterno está en el origen, en la razón y no en la irracionalidad. Con esta fe no tenemos necesidad de escondernos ni de tener miedo a encontrarnos con ella en un callejón sin salida. Estamos contentos de poder conocer a Dios y tratamos de hacer ver a otros la racionalidad de la fe, como San Pedro nos exhorta en su primera carta. El cristiano opta por la creación y la racionalidad, por lo que deberá dar razón de vuestra esperanza al que os lo pida. Así, tras el logos con mayúscula, el Papa alemán se ocupa del logos con minúscula. La nueva razón. La cuestión estaba planteada en el tema enunciado, una razón que debe estar en íntima unión con la fe, pues ambas proceden y se remiten en última instancia al logos y al espíritu. La armonía y complementariedad entre fe y razón era ya una constante en el pensamiento del teólogo Joseph Ratzinger. En efecto, con el título Fe, Razón y Universidad, Recuerdos y Reflexiones, Benedicto XVI asumía su propia experiencia como intelectual y profesor universitario y se remontaba a su primera cátedra obtenida en Bonn, cuando en 1959 impartió una conferencia en la fiesta de Santo Tomás titulada El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos. Al hilo de estos recuerdos, establecía ahora Benedicto XVI la profunda relación entre fe y razón, teología y universidad, al evocar que dicha institución académica, a pesar de los comentarios críticos y escépticos que algunos colegas podrían formular, se sentía orgullosa de sus facultades de teología. Estaba claro que también éstas, al interrogarse sobre la racionalidad de la fe, realizan un trabajo que forma parte necesariamente del conjunto de la Universitas
scientiarum. Aunque no todos podían compartir la fe y a cuya correlación con la razón común a todos se dedican los teólogos. Viene después la conocida polémica cita que el mismo pontífice reconoce como redactada con una dureza que a nosotros nos resulta hoy día inaceptable, a lo que sigue una afirmación hoy comúnmente aceptada, al menos en gran parte de Occidente: Dios no se complace con la sangre. No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. La fe es fruto del alma, no del cuerpo. Por tanto, quien quiera llevar a otra persona a la fe necesita la capacidad de hablar bien y de razonar de modo correcto, y no debe recurrir a la violencia ni a las amenazas. Para convencer a un alma racional no hay que recurrir al propio brazo, ni a las armas, ni a ningún otro medio con el que se pueda amenazar de muerte a una persona. La paz y la razón se relacionan también de modo íntimo en la ética y la misma naturaleza humana. Y aquel emperador bizantino citado forma en la filosofía griega formado en la filosofía griega, admitía otras fuentes de conocimiento, además de la fe. No comentaremos aquí, por tanto, las breves y tangenciales referencias que hacen al Islam, sino que más bien nos centraremos en la relación entre fe bíblica y razón griega, para reseñar más adelante la segunda parte del discurso, más extensa y que alude a una epistemología de origen, en última instancia, reformado. Como afirma un conocido ecumenista, la propuesta de la racionalidad en la fe habría quedado supuestamente derrumbada por un ciclón luterano, cerrando el camino a toda otra relación entre filosofía y teología que no fuera el de la mutua exclusión. Benedicto XVI se refería de modo diverso más adelante a la síntesis entre fe y razón, logos griego y dabar bíblico, Atenas y Jerusalén, en definitiva, como un hecho histórico que tiene también un cierto peso cultural en nuestros días. Así acudía al fundamento de la cuestión, la convicción de que actuar contra la razón va en contra de la naturaleza de Dios. ¿Es solo un fruto del pensamiento griego o tiene un valor universal por sí mismo? Pienso que en este punto se manifiesta la profunda consonancia entre lo griego en su mejor sentido y lo que es fe en Dios según la Biblia. Modificando el primer versículo del libro del Génesis, el primer versículo de toda la Sagrada Escritura, San Juan comienza el prólogo de su evangelio con las palabras: en el principio ya existía el Logos. Logos significa tanto razón como palabra, una razón creadora y capaz de comunicarse. Pero precisamente como razón, en el principio existía el Logos, y el Logo es Dios, nos dice el evangelista. El encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego no ha sido una simple casualidad. La visión de San Pablo, ante quien se había cerrado los caminos de Asia
y que en sueños vio un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos, puede interpretarse como una expresión condenada de la necesidad intrínseca de un acercamiento entre la fe bíblica y el filosofar griego. Este encuentro entre hebreos y griegos, Pablo en Macedonia, viene a ser, en opinión del Papa teólogo, no un mero hecho coyuntural, sino que en cierto modo tiene que ver con los designios de la providencia. De este modo, el logos vuelve a cobrar un protagonismo definitivo en esta argumentación. Es cierto que se podría hablar incluso de un cierto logocentrismo en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Sin embargo, se afirma también que el encuentro entre logos y dábar no es algo exclusivo del cristianismo, sino también del mismo judaísmo. De este modo, a pesar de la dura oposición a los soberanos de origen helénico que querrían obtener por la fuerza la adaptación al estilo de vida griego y a su culto idolátrico, la fe bíblica durante la época helenística salía al encuentro de lo mejor del pensamiento griego, hasta el punto de llegar a un contacto recíproco que después tuvo lugar especialmente en la literatura sapiensal tardía. Hoy sabemos que la traducción griega del Antiguo Testamento, la de los 70, que se hizo en Alejandría, es algo más que una simple traducción del texto hebreo, la cual tal vez podría juzgarse poco positivamente. En efecto, resulta un testimonio textual por sí mismo de un importante paso específico de la historia de la revelación, en el que se realizó este encuentro de tal modo que tuvo un significado decisivo para el nacimiento y difusión del cristianismo. En el fondo, se trata del encuentro entre fe y razón, entre religión y auténtica ilustración. He aquí el nacimiento de una nueva razón que da lugar a su vez a una nueva ilustración de la fe anterior a la época cristiana. De esta manera ya el judaísmo y después el cristianismo se presentan como verdaderas ilustraciones en las que la fe bíblica resulta armonizada con la razón griega, al mismo tiempo que ésta acaba por ser abierta y elevada por la revelación. En efecto, razón y revelación no solo se protegen recíprocamente de posibles patologías, sino que se potencian y se fortalecen de modo mutuo. De este modo, más que una helenización del cristianismo, tal como afirma Harnack, se dará en todo caso, por el contrario, una cristianización del helenismo posterior a la judaización del helenismo. Implicaba más adelante Benedicto XVI las raíces y los orígenes, a su modo de entender, de la desconstrucción a la que produce este exégeta alemán. La deshelenización surge inicialmente en conexión con los postulados de la Reforma del siglo XVI. En la tradición teológica escolástica, los reformadores vieron una sistematización de la teología totalmente dominada por la filosofía, es decir, ante una articulación de la fe basada en un pensamiento ajeno a la fe misma,
Kant, con su afirmación de que había tenido que renunciar a pensar para dejar espacio a la fe, desarrolló este programa con un radicalismo no previsto por los reformadores. De este modo, ancló la fe exclusivamente en la razón práctica, negándole el acceso a la plena realidad. La teología liberal de los siglos XIX y XX supuso una segunda etapa en el programa de la deshelenización, entre cuyos nombres principales podemos descartar de modo especial a Schleiermacher. De este modo se establece una gradación desde Lutero a Kant para acabar con el protestantismo liberal en el que razón y fe estaban separadas por un abismo. Curiosamente también Barth y negación de la analogía fidei aseguran que seguirán este programa disgregador que aparece en algunos pensadores surgidos en el ámbito reformado. El resultado de todo este proceso de separación será una razón puramente técnica y positiva que pierde en amplitud, apertura y profundidad respecto a una razón abierta por los conocimientos alcanzados por la religión. Este concepto moderno de la razón se basa, por decirlo brevemente, en una síntesis entre platonismo, cartesianismo y empirismo, una síntesis corroborada por el éxito de la técnica. Un pensador tan drásticamente positivista como J. Monod se declaró platónico convencido. No resulta ya pues una razón abierta y universal, sino una meramente matemática, que en el fondo es puro idealismo. En definitiva, al huir de la armonía inicial entre fe y razón, la ciencia moderna había recalado de modo paradójico en un cierto platonismo. No era esta la intención inicial, pero el resultado fue la limitación de solo de la fe, sino también del mismo alcance de la razón. El contacto entre ellas las beneficiaba a ambas por igual, dada la íntima unidad estructural y originaria que existe entre las dos. Las opciones fundamentales que atañen precisamente a la relación entre la fe y la búsqueda de la razón humana forman parte de la fe misma y son un desarrollo acorde con su propia naturaleza. La lucidez y el pleno uso de la razón se encontraba en la misma entraña del acto de fe. Se requiere, por tanto, una nueva armonización recíproca que se desprende de la esencia misma de ambas y que su mismo origen en el logos. De este modo, tras la revolución gnoseológica que ha tenido como uno de sus epicentros el pensamiento alemán, Benedicto XVI proponía una nueva síntesis entre fe y razón, entre razón y religión, que vaya más allá del mero encuentro casual y circunstancial. La fe posee la racionalidad de un modo esencial, responde a sus íntimas exigencias y no admite solo meros acercamientos estratégicos. De este modo, lejos de un nostálgico antimodernismo, el Papa alemán se dirigía más al futuro que al pasado. Mi intención no es volver atrás o hacer una crítica negativa, sino ampliar nuestro concepto de razón y su uso, porque a la vez
que nos alegramos por las nuevas posibilidades abiertas a la humanidad, vemos también los peligros que surgen de estas posibilidades y debemos preguntarnos cómo podemos evitarlos. Solo lo lograremos si la razón y la fe se encuentran de un modo nuevo, si superamos la limitación de la razón, se impone, y si solo lo lograremos si la razón y la fe se reencuentran de un modo nuevo, si superamos la limitación que la razón se impone y a sí misma de reducirse a lo que puede verificar con la experimentación, y le volvemos a abrir sus horizontes en toda su amplitud. Una razón que sea sorda a lo divino y relegue la religión al ámbito de la subcultura es incapaz de entrar en el diálogo con las mismas culturas. La ambigüedad de la razón moderna ha de ser sanada de raíz para que los logros de la racionalidad se sigan multiplicando de modo más profundo y equitativo. La razón y la misma cultura pierden de esta manera sin la verdad, pues se convierten en instancias ciegas y sin una mayor perspectiva de sus propios límites. Se cae en la tiranía y el fundamentalismo. Sin embargo, tras el diagnóstico papal venía también el tratamiento, volver a los valores de la razón y de la religión armónicamente sintonizados, y así ambas instancias evitarían sus propios peligros y patologías. Se trata de recuperar a ambas, razón y religión, en una armónica unidad. Occidente desde hace mucho está amenazando con esta aversión a los interrogantes fundamentales de su razón, y de este modo solo tiene la de perder. La valentía para abrirse a la amplitud de razón y no a la negación de su grandeza es el programa con el que una teología comprometida en la reflexión sobre la fe bíblica entra en el debate de nuestro tiempo. No actuar según la razón, no actuar con el logos, es contrario a la naturaleza de Dios, dijo Manuel II, partiendo de su imagen cristiana de Dios, respondiendo a su interlocutor persa. En el diálogo entre las culturas invitamos a nuestros interlocutores a este gran logos, a esta amplitud de la razón. La fe cristiana lleva necesariamente a una reivindicación y una recuperación de la razón, de una nueva razón, a una nueva ilustración que repita el sapere aude kantiano, sin el lastre de los hechos históricos que se han seguido al romper la íntima unidad existente entre misterio y racionalidad. Si los sueños de esta razón moderna han producido de hecho monstruos, tal vez ha criticado con acierto la posmodernidad, hay que someter a esa razón positiva a un tratamiento y a una crítica adecuadas, labor que compete de igual modo a las religiones y a las distintas culturas. Esta era la propuesta de un tanto ambiciosa de Benedicto XVI en su famoso discurso en Ratisbona. Unidos en el amor. Pero volvamos de nuevo al principio, ya en la Santa Misa celebrada en la mañana de ese 12 de septiembre. El Papa bávaro se había referido de igual manera a la unidad entre todas las virtudes teologales, pues la fe es al mismo tiempo esperanza, certeza de que tenemos un futuro y de que no caeremos en el vacío. Y la fe es amor, porque el amor de Dios quiere contagiarnos.
Esto es lo primero. Nosotros simplemente creemos en Dios y esto lleva consigo también la esperanza y el amor. La fe razonable se encuentra de este modo íntimamente unida con el amor y la esperanza y nos lleva de modo necesario hacia ellas. Benedicto XVI había establecido a su vez el fundamento de esta unidad en el Dios que es razón creadora, es decir, que relaciona en su misma intimidad la inteligencia con el amor, al formar parte de la misma unidad trinitaria, el Verbo y el Espíritu, Logos y Pneuma, se presentan juntos en la entraña misma de Dios, la verdad y el amor, lo cual ofrece a su vez interesantes sugerencias para emprender mejor el valor teológico tanto de la doctrina de la revelación como la de la encarnación. Toda esa corriente de conocimiento y amor que tiene su origen en Dios se dirige de modo directo al hombre. Así sintetizaba parte de lo que ya expuso en la homilía de la misa de la mañana. Esta razón creadora es bondad, es amor, tiene un rostro. Dios no nos abandona a tientas en la oscuridad. Se ha mostrado como hombre. Él es tan grande que se puede permitir hacerse pequeñísimo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Dios ha asumido un rostro humano. Nos ama hasta dejarse clavar por nosotros en la cruz para llevar los sufrimientos de la humanidad hasta el corazón de Dios. Hoy que hemos aprendido a reconocer las patologías y las enfermedades mortales de la religión y de la razón y la manera en que la imagen de Dios puede ser destruida a causa del odio y del fanatismo, es importante decir con claridad en que Dios creemos y profesar confiadamente que este Dios tiene un rostro humano. Esta verdad es persona, tiene rostro humano y por tanto está íntimamente unida al amor. Las consecuencias de esta afirmación no nos deben de llevar sin más a un personalismo más o menos profundo, sino que nos mueven a descubrir que la verdad encuentra su apoyo y su perfección última en el amor. Veritatem facientes in caritate, decía el apóstol. De hecho, esa misma tarde, Benedicto XVI pronunció también un nuevo discurso en la celebración ecuménica de las vísperas solemnes en la Catedral de Ratisbona. Y en esta ocasión se refirió de nuevo al amor, tras saludar a las comunidades eclesiales procedentes de esta liturgia, al comentar la primera de Juan, esta resultando uno de sus textos favoritos, se refirió al término ágape. Esta es la palabra clave de toda la carta y particularmente del fragmento que hemos escuchado. Ágape no significa algo sentimental o algo grandioso, es algo totalmente sobrio y realista. Traté de explicar algo de esto en mi encíclica Deus Caritas Est. Ágape, amor, es en realidad la síntesis de la ley de los profetas. En el amor todo queda comprendido, pero todo debe ser cotidianamente desarrollado. En el versículo 16 de nuestro texto encontramos la maravillosa frase: conocemos y creemos el amor de Dios que Dios nos tiene. Sí, podemos creer en el amor. Demos testimonio de nuestra fe de modo tal que brille y aparezca como el poder del amor para que el mundo crea.
De esta manera, la fe, inseparable de la razón, como hemos visto, se encuentra íntimamente unida también al amor y al testimonio que todo cristiano debe dar de él. Es esta también una labor profundamente ecuménica. Más adelante, al celebrar la reciente adhesión por parte del Consejo Metodista Mundial a la Declaración sobre la Doctrina de la Justificación, Benedicto XVI se refería de igual manera a la necesidad del perdón, también como una consecuencia en última instancia del amor de Dios. Este será también un tema muy relacionado con la teología surgida a partir de la Reforma y de su doctrina de la justificación. Aludía así a los sangrientos acontecimientos del siglo XX que han dejado una profunda huella en la historia y en la sociedad alemana y europeas. Debido a los dramáticos eventos de nuestro tiempo, el perdón mutuo se experimenta con creciente urgencia. Sin embargo, existe una escasa percepción de esta necesidad fundamental del perdón de Dios, de nuestra justificación por Él. Por lo general, nuestra conciencia moderna no es consciente del hecho de que somos deudores ante Dios y de que el pecado es una realidad que solo puede ser vencida por la iniciativa de Dios. Tras este debilitamiento de la conciencia de la importancia del tema de la justificación y del perdón de los pecados, está en último término el debilitamiento de nuestra relación con Dios. En este sentido, nuestra primera tarea consiste en redescubrir tal vez una nueva manera al Dios vivo presente en nuestras vidas. La pérdida de la conciencia del pecado y de la necesidad de recibir el perdón de parte de Dios debilita también nuestra relación con el Dios vivo. Afirmaba el Papa alemán. Es este un claro frente en el que pueden profundizar también las distintas confesiones cristianas. Así, junto al pecado y de modo sobreabundante, se encuentra el amor y sus profundas manifestaciones, el perdón y la justificación como obra divina. Por eso también Dios es amor. Y seguía entonces Benedicto XVI citando la primera de Juan: quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, habita Dios en él y él en Dios. Una vez más, Juan expresa de nuevo, como ya hizo en los versículos 2 y 3 del capítulo 4, la profesión de fe, la confesio, que es en último término nos distingue como cristianos. Fe en que Jesús es el Hijo de Dios que se ha hecho carne. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Así leemos al final del prólogo del cuarto evangelio. La comunión entre el Padre y el Hijo expuesta en Juan es recordada como la fuente última y fundante del amor. La comunión trinitaria se propone como fundamento de la unión de cada cristiano con Dios y entre sí. He aquí el verdadero fundamento de todo posible y real ecumenismo. De modo análogo y como consecuencia de lo anterior, se refería después el Papa teólogo a la relación y a la comunión de cada uno de los cristianos con Jesucristo, el único mediador que recuerda en parte al principio reformado del Solus Christus. Sabemos quién es Dios por medio de Jesucristo, el único que es Dios. Por medio de Él entramos en contacto con Dios. Es importante que dialoguemos
no solo sobre fragmentos, sino sobre la plena imagen de Dios. Para lograrlo, nuestra comunión personal con Cristo y nuestro amor por Él debe crecer y ser profundizado en nuestra confesión común, y en esta tarea común no hay división entre nosotros. Y rezamos para que este fundamento común se fortalezca aún más. El verdadero ecumenismo empieza más por la comunión de todos los cristianos con Dios vivo. El verdadero ecumenismo empieza más por la comunión de todos los cristianos con el Dios vivo revelado en Jesucristo. Solo de esta manera daremos testimonio los cristianos del Dios amor. Hace además una nueva consideración que se encuentra en el versículo 14, donde leemos: hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como el Salvador del mundo. La palabra central en esta oración es damos testimonio, somos testimonio. La confesión tiene que convertirnos en testigos. La raíz griega martir nos hace pensar que un testigo de Cristo debe afirmar con la totalidad de su existencia en la vida y en la muerte el testimonio que da. El autor de la carta dice de sí mismo: hemos visto, porque ha visto puede dar testimonio. Esto presupone que también nosotros, las generaciones posteriores, seamos capaces de ver y de dar testimonio como personas que han visto. Ver y dar testimonio, contemplar el rostro de Dios vivo revelado en Jesucristo. De esta manera, la fe y el amor dan lugar al testimonio de todos los cristianos. Tarea común y ecuménica a la vez. Sin embargo, Benedicto XVI se había preocupado antes de indagar en el origen de todo testimonio y de todo amor cristiano al recordar los fundamentos establecidos en la teología de comunión. Tras haber saludado al principio a los representantes de las iglesias ortodoxas allí presentes, volvía a las fuentes y al origen de toda posible unidad. Nuestra coinonía es, sobre todo, comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Es la comunión con el Dios uno y trino, hecha posible por el Señor a través de su encarnación y de la efusión del Espíritu. Esta comunión con Dios crea a su vez coinonía entre las personas, como participación en la fe de los apóstoles y por ello como comunión en la fe, una comunión que se hace carne en la Eucaristía y trascendiendo todo límite construye la iglesia una. La comunión intratrinitaria se abre a la humanidad en la reencarnación y por medio del envío del Espíritu a la iglesia y se concreta después en la Eucaristía y se concreta después en la Eucaristía y en la íntima unión de amor entre los cristianos. Es este el origen profundo de toda comunión eclesial y de toda unidad entre los cristianos. Además del fundamento de toda verdad en el Logos divino, la comunión intratrinitaria se constituye en el amor fontal, en el origen de todo amor humano. La Trinidad se encuentra en el origen de todo amor, así como antes se cifraba en el Logos el origen de toda verdad y en el Mysterium Incarnations, el de la relación entre la fe y la razón. He aquí la fundamentación trinitaria de la propuesta del Papa alemán sobre la fe, la razón y el amor en aquel día de Ratisbona.
Pablo Blanco, Facultad de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona. Fin de este ensayo.